Bruselas acusa a España de violar las reglas europeas de fronteras. Se denuncian malos tratos a inmigrantes en la valla de Melilla. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. El Gobierno impugnará la consulta alternativa del 9N porque se mantiene la pregunta y se implica a la Administración. Alarma en las cúpulas del PP y el PSOE ante el avance de Podemos. El CIF electoral de la próxima semana podría situar al partido de Pablo Iglesias en primera posición e intención directa de voto. Un problema con el auditor hace encallar la salida a bolsa de AENA. El Gobierno aplaza hasta 2015 una de sus operaciones estrella. El PSOE condena la apropiación masiva de bienes de la Iglesia. El grupo critica la ley franquista que equipara a los obispos con funcionarios, pero no menciona recurrir al Constitucional. Las retenciones a autónomos bajarán al 19% en 2015 y al 18% en 2016. La Fiscalía pide prisión para el socio de Granados que se niega a declarar. La crisis se nota en la festividad de Todos los Santos y las ventas de flores caen hasta un 15%. La fiesta de Halloween se consolida ya como una tradición en nuestro país. Fabra amenaza con expulsar a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, si no vota a favor de que no haya imputados en las listas. Crece el número de cooperativas en la Comunidad Valenciana en un 4,3%. El presidente de la Generalitat Valenciana las cita como ejemplo de racionalidad económica. El Cementerio General de Valencia es pionero en poner en marcha las despedidas online en Europa. La Diputación de Castellón ya ha iniciado las obras de 5 depuradoras en pueblos de menos de 1000 habitantes. Y con esta noticia despedimos nuestros titulares de larodalía.es y esperemos que no pasen mucho miedo en la noche más terrorífica del año y que pasen un feliz día de Todos los Santos. Gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes.